Bien, entonces, antes de empezar, aclarar qué archivos tienen que tener en cuenta para moléculas biológicas, que recuerden que no es un tema muy tomado en el examen de ingreso, pero que está bueno para poder integrar y que justamente vean para qué estudiaron tanto orgánica, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué lo estudio si es un montón? Si no lo toman, bueno, justamente porque el objetivo de la ONCUYA es que ustedes estudien química orgánica para poder relacionarlo con biología y que no lleguen a primero de la facultad y cuando tengan bioquímica estén en cero, ¿sí? Entonces lo ideal sería que sepan cómo integrarlo. Bueno, ustedes en el anexo de nomenclatura tienen una parte que se llama heterociclos, ¿sí? Vamos a avanzarnos en algunas cositas que tienen ahí. No lo hemos visto esa parte, por eso se los nombro ahora. Es un archivo que ustedes ya conocen, es donde está la nomenclatura Yupaki común, ¿sí? Pero bueno, en la última partecita, fíjense, página 8, 9, está esta parte de heterociclos. Lo otro que les iba a decir es que ustedes en la carpeta del Drive van a tener un anexo de biomoléculas que son imágenes, digamos, las más básicas del Power que les voy a mostrar ahora, y no tienen nada de texto, obviamente, es un anexo, ¿sí? Un machetín. Traté de poner las cosas más importantes, de ser lo más acotada posible, y bueno, eso, ¿sí? Pero es lo mismo que tienen en el Power. Y bueno, yo lo tengo al final, ustedes lo tienen al principio, y hay un cuadro que resume todo. Yo asumo que estas cosas igual las tienen en vídeo, pero bueno, desde la cátedra de química quisimos hacer algo también resumidito. Y lo otro, estos son cuadernillos del 2021 que yo los tengo por separado, pero ustedes van a tener uno solo que se llama biomoléculas o moléculas biológicas, y ahí en un solo archivo van a tener lo que es glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Las 4 moléculas biológicas en un solo cuadernillo. Yo lo voy a tener así por separado, pero bueno, ustedes lo van a tener todo juntito. Bueno, y esas cositas son las que quería aclarar. Bien, creo que ya estamos todos. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a ir acá al Power. Buenas, buenas. Bueno, entonces. Esperen que por ahí se me traba la compu. Esperamos un ratito que ahí se trabó. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver entonces glúcidos, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos a ver glúcidos, de moléculas, glúcidos, esto. Esto lo voy a decir así bastante resumido porque lo vamos a profundizar en las diapos que vienen. Los glúcidos tienen, o sea, son los más largos porque fíjense todos los temas que incluyen, ¿sí? Vamos primero por esta parte, la clasificación. Los glúcidos se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de subunidades por las que están formados en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ustedes en biología deben haber visto lo que es un monómero y lo que es un polímero, ¿sí? Monómeros son las unidades, polímeros es el conjunto de esas unidades, ¿sí? Bueno, los monómeros en el caso de los glúcidos son los monosacáridos, que sería la unidad estructural y funcional mínima que van a tener y que los va a poder representar, ¿sí? Por ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, etcétera, son monosacáridos. Después tenemos los oligosacáridos, que son estructuras que están formadas de 2 a 10 subunidades, o sea, de 2 a 10 monosacáridos, y dentro de los cuales los más importantes son los disacáridos, ¿sí? Son los que están formados por 2. Después tenemos los polisacáridos, que están formados por muchas más unidades, inclusive 100 o más unidades, que dentro de ellos se encuentran los homopolisacáridos, están formados por la misma subunidad, y heteropolisacáridos están formados por unidades diferentes, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Dentro de los monosacáridos, que son los más importantes, vamos a ver un montón de conceptos. Primero, la clasificación dentro de los monosacáridos, ¿sí?
en cantidad de carbonos, en grupo funcional, en cuanto a las proyecciones, poder reductor, ¿sí? Ya les voy a hablar bien de eso. Después, en cuanto a dentro de los monosacáridos, también vemos la isomería, serie de IL, óptica, dentro de la óptica los enantiómeros, los diasterómeros, los epímeros, anómeros. Fíjense toda la cantidad de isómeros que tienen un monosacárido. Y después, al final, los derivados de monosacáridos. Como les dije, estos son los más importantes de todos. Entonces, vemos su isomería y vemos sus derivados, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Monosacáridos, entonces, se clasifican por el número de carbonos que presentan. Nosotros siempre los monosacáridos vamos a nombrarlos con la terminación osa. Entonces, si tiene 3 carbonos, va a ser una triosa, si tiene 4 va a ser tetrosa, si tiene 5 va a ser pentosa, y si tiene 6 va a ser hexosa, ¿sí? Que biológicamente estos son los más importantes, sobre todo las hexosas son las más importantes. Que pareciera que no lo agarrara este corchetito, pero sí, tiene que estar incluido. ¿Qué son los monosacáridos desde el punto de vista de la química? Si alguien está escribiendo por ahí o quiere preguntar algo y yo no, y sigo, si alguien puede habilitar el micrófono y avisarme, genial, ¿sí? Porque por ahí sé que escriben y sigo y no leo el mensajito, porque a veces no me avisa. Bueno, entonces, como les iba diciendo, que es un monosacárido desde el punto de vista químico. Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Que por qué se llama así? Gliceraldehído se llama porque proviene del glicerol. Ustedes ya deben conocer el glicerol, que es un triol, ¿sí? O sea, tiene 3 carbonos y cada carbono tiene un oxidrilo. Entonces, el glicerol en el carbono 1, ¿sí? Que sería un oxidrilo tipo como un alcohol primario, porque sería un oxidrilo que está en un extremo, se oxida, obviamente se va a oxidar un aldehído. Entonces, forma gliceraldehído. Glicer de glicerol por tener 3 carbonos y cada carbono un oxidrilo, pero como el carbono 1 se oxidó, gliceraldehído, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos una dihidroxiacetona. Vieron que la acetona, ¿sí? Era la acetona que tenía 3 carbonos, o sea, la propanona, que eran 3 carbonos con el grupo ceto en el medio, obviamente. Pero en ese caso se llama dihidroxiacetona porque cada carbono de su extremo tiene un oxidrilo, ¿sí? Entonces, en total tienen 2 oxidrilos. Entonces, por eso se llama dihidroxi, oxidrilo K, y acetona porque derivaría, entre comillas, de la estructura de la propanona de la acetona. En fin, lo más importante de acá es saber y analizar los grupos funcionales. Este tiene un grupo funcional aldehído y este tiene un grupo funcional cetona. Y además la cantidad de carbonos. Ambos son triosas, porque dijimos que son monosacáridos con 3 carbonos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ambas son hexosas, porque cada uno tiene 6 carbonos. Si tuvieran 4, serían tetrosas, 5 pentosas y así. Creo que en el cuadernillo de glúcidos aparece toda la familia de los glúcidos acá, ¿sí? Entonces, tenemos el gliceraldehído, después la eritrosa, la tetrosa, es como que va en escalón. Primero tenemos triosas, después tetrosas, después pentosas y al final hexosas, ¿sí? Fíjense el tema de la nomenclatura, que aparece un D, un más, un D, un menos. Bueno, ya vamos a hablar de eso en un ratito. Lo más importante hasta ahora, entonces, es la clasificación en cantidad de carbonos y en grupos funcionales, ¿sí? En cantidad de carbonos, ya lo dijimos recién, era esto, ¿sí? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Y en cuanto a grupos funcionales, estos son aldosas porque tienen grupo aldehído y estas son cetosas porque tienen cetona. Aldosa, cetosa, ¿sí? Y dijimos que son polihidroxialdehídos. ¿Por qué polihidroxi? Porque cada carbono del glúcido tiene un oxidrilo, ¿sí? Por eso es poli, por muchos, hidroxi, oxidrilos, ¿sí? Eso pasa con aldehídos, con la glucosa, por ejemplo, y esto pasa con la fructosa, ¿sí?
siempre, todos los carbonos tienen que tener su oxidrilo. Si no lo tienen es porque algo pasó, hubo una reacción química o algo sucedió, pero sí o sí los tienen que tener. Bueno, entonces, aldosas, cetosas y triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sigo? Sí, Estre. Sí, Estre. Bien, entonces esa sería la primera parte de la clasificación. Bueno, entonces, vamos ahora a la otra parte. Siempre voy a guiarme por esto. Entonces ya vimos la primera parte, cantidad de carbonos, listo. Grupo funcional, listo. Vamos a las proyecciones, ¿sí? Bueno, en cuanto a las proyecciones tenemos de Fisher y de Haworth. De Fisher es cuando ustedes los ven de manera así, desarrollada, ¿sí? De manera vertical, ven en el esqueleto carbonado, a veces lo pueden ver simplemente con líneas, ¿sí? Creo que en el cuadernillo sale, ¿sí? Esto, ven que no tiene los carbonos acá, simplemente son líneas, son puntitos, que creo que yo solo he dibujado a varias comisiones de manera presencial en el pizarrón. Entonces, esos son carbonos, ¿sí? Bueno, ustedes ya conocen igual las estructuras orgánicas, saben que siempre que ven un punto es un carbono. Entonces, la proyección de Haworth puede ser así, con estos carbonos, o puede ser con las líneas que vieron en un ratito, ¿sí? Entonces, esta sería de Fisher. Y de Haworth es cuando se cicla, ¿sí? Fíjense este GIF que les voy a mostrar. Glucosa de manera vertical, se rota hacia la derecha, el carbono 5, fíjense lo que está haciendo, ¿sí? Ahí tenemos el 5, reacciona con el carbono 1 y se cicló, ¿sí? Entonces la glucosa de pasar de manera vertical en proyección de Fisher pasó a manera cíclica en proyección de Haworth. Bueno, esto lo voy a mostrar así. Entonces, ustedes para el examen tuvieron que estudiar, ¿no es cierto?, todas las propiedades químicas de los aldehídos, de las cetonas, porque entraba hasta los ácidos carboxílicos, ¿sí? Pero bueno, por las dudas, yo igual voy a repasar un poquito de los aldehídos. Ahí está, lo voy a dejar ahí. Vieron que ustedes en el cuadernillo en el 5.4, cuando vieron las reacciones, las propiedades químicas de los aldehídos, una decía reacciones de adición, ¿sí? Bueno, entonces, ahí en las reacciones de adición ustedes tenían varios. Tenían con ácido cianídrico, con una molécula de alcohol, 2, etc. ¿Qué va a pasar? Justo la segunda, que dice adición de una molécula de alcohol, es la que nosotros tenemos que entender para ver por qué se cicla un glúcido, ¿sí? Entonces acá les decía que justamente cuando se enfrentaba un grupo aldehído con un grupo alcohol, se formaba un hemiacetal, ¿sí? Que eso está mejor acá, fíjense. Entonces, al aldehído, ¿qué le ocurre? Le ocurre que se rompe su doble enlace, porque recuerden que en las reacciones de adición, y eso lo vimos también en alquenos, lo vimos en alquinos, siempre que tenía un doble o un triple enlace, las reacciones de adición consistían en romper uno de esos enlaces o dos de esos enlaces, si era un triple, en romper el enlace y agregar grupitos, ¿sí? Adicionar. Entonces acá, de este doble enlace que tiene con el oxígeno, se rompe uno, ¿sí? Y por eso a este oxígeno le queda un enlace libre y a este carbono le queda otro enlace libre, ¿sí? A cada uno le queda un enlace libre. Resulta que el alcohol, recuerden que puede ionizar, ¿sí? Entonces se puede romper acá, en el oxidrilo, liberar hidrógeno por un lado y por el otro lado este oxígeno queda con un enlace libre. El hidrógeno que se libera se une al oxígeno y me forma un oxidrilo. Y este oxígeno que tiene un R se une al carbono desde ahí. Y esto es un hemiacetal. Vuelvo a repetir, consiste en la ruptura del doble enlace del carbonilo y adicionar el hidrógeno en el oxígeno y lo que queda del alcohol en el carbono, ¿sí? Si nosotros lo vemos en una molécula de glucosa, va a ocurrir lo siguiente. Tenemos la glucosa, la rotamos hacia la derecha, ¿sí? La ponemos de manera horizontal y se va a enfrentar el oxidrilo del carbono 5 con
el aldehído del carbono 1, obviamente. Siempre los aldehídos se encuentran en los extremos. Entonces, cuando ocurra eso, justamente, fíjense cómo se forma, cómo toma esta formita, ¿ven? El oxidrilo del carbono 2 hacia abajo, el del 3 hacia arriba, el del 4 hacia abajo, pero el 5 se rota de manera de que su oxidrilo quede enfrentado al grupo aldehído. Y por eso el carbono 6 queda hacia arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, este oxidrilo, al enfrentarse con el grupo carbonilo del aldehído, justamente va a formar un hemiacetal, o sea, va a hacer esta reacción que acabamos de analizar. Se va a entender mejor acá. Esperen que quiero... Ahí. Recién lo hice con la otra comisión, por eso ahí está. Bueno, entonces, como les decía, se enfrenta el oxidrilo con el grupo aldehído. Se rompe el doble enlace, como hicimos acá arribita, ¿sí? Seguimos exactamente los mismos pasos. Rompemos. O sea que el oxígeno me queda con un enlace libre y el carbono también me queda con un enlace libre, ¿sí? Ambos quedan con enlaces libres. ¿Qué va a pasar? Este carbono... Ah, y otra cosa, el oxidrilo, recuerden que se separaba acá entre el oxígeno y el hidrógeno, igual que ocurrió acá arriba, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a separar este hidrógeno del oxidrilo, lo separamos, ¿sí? Ahí. Entonces, a este oxígeno también le queda un enlace libre. Cuestión que enlace libre de oxígeno con oxígeno no puede ser porque ambos oxígenos tienen densidad de carga negativa. Pero este carbono tiene densidad de carga positiva, por eso se va a unir entonces este carbono con este oxígeno, ¿sí? Se unen entre sí. Lo mismo que pasó acá, fíjense que la unión entre el carbono con el oxígeno está ahí, ¿ven? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con este hidrógeno? Igual que ocurrió acá arriba, se une este hidrógeno liberado con el oxígeno del carbono, ¿sí? Entonces se forma un oxidrilo. Y así es como quedó entonces la molécula en este caso. Ven que acá se une y me queda, ahí está el oxidrilo. Puede estar hacia abajo o hacia arriba, ya vamos a hablar de eso. Pero lo importante es que se forma un oxidrilo con el hidrógeno del oxidrilo del carbono 5, ¿sí? En este caso. Y se cicló. ¿Se entendió la ciclación y la formación del hemiacetal? Sí. ¿Sí? Bien. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, ya les voy a explicar por qué se llama piranosa, pero quiero que vayamos a este. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa es una cetosa, también tiene cetona. Las reacciones de adición, piensen lo siguiente. Si la reacción se basó en la ruptura del doble enlace del carbonilo del aldehído, ¿también puede ocurrir en las cetonas? Y sí, ¿sí? Porque estamos hablando de que la reacción ocurrió en el grupo carbonilo y el carbonilo pertenece tanto para aldehídos como para cetonas. Entonces, todas las reacciones de adición ocurren en ambas familias. En el cuadernillo solamente tienen algunas para los aldehídos y otras para cetonas, pero todas pueden cumplirse en ambos, ¿sí? Nada más que, bueno, en el libro en el que nos basamos no salían, pero están, ¿sí? O sea, son posibles. O sea, la reacción de adición que tienen ustedes acá, este listado, que son 5 reacciones de adición para los aldehídos. Bueno, las 5 pueden ocurrir en cetonas también, ¿sí? Porque ambos tienen grupo carbonilo. Y en el grupo carbonilo se basan estas reacciones, ¿sí? Entonces, son posibles para los dos. Por eso, la fructosa, al ser una cetosa, también también puede ocurrir, o mejor dicho, ciclarse, ¿sí? También puede ciclarse. Acá reacciona el oxidrilo del carbono 5 con el carbono 2. Ojo, porque el carbono 2 es el que tiene el carbonilo ahora, ¿sí? Recién eran las aldosas, o sea, la glucosa tenía la aldosa o sea, el grupo aldehído en el carbono 1, ¿sí? Por eso reaccionaba el carbono 5 con el 1. Ahora va a reaccionar el 5 con el 2 porque ahí está el carbonilo. El 1 no tiene carbonilo, ¿sí? Entonces, entre el 5 y el 2.
Cuestión que cuando ocurre la reacción es exactamente el mismo procedimiento. Se rompe el doble enlace, oxígeno con enlace libre, que se une al hidrógeno de acá, por eso me queda el oxidrilo, carbono con enlace libre, que se une al oxígeno y por eso me queda ese enlace, ¿sí? Cuestión que esto es un hemicetal, sin la A. El otro es un hemiacetal porque viene un aldehído, por eso lleva la A. Este no lleva A porque viene de una cetona, ¿sí? Entonces, hemicetal. Y bueno, de esa manera se ciclan, ¿sí? Y eso, este paso ocurre para todas las aldosas, así como en la glucosa ocurre para la ribosa también, para la galactosa, para la manosa, etcétera, para todas las aldosas. Y así como ocurrió en la fructosa, también ocurre para otras cetosas, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, en cuanto a la forma, vieron que la forma de cuando se cicló es una forma hexagonal, ¿sí? O sea, tiene 6 vértices, pero uno de ellos es un oxígeno. Entonces, acá vamos a la tabla de los heterociclos. Si ustedes buscan eso, van a encontrar que esa forma hexagonal, ¿sí? Y o sea, tiene cada vértice un carbono y acá el oxígeno es un pirano. Entonces, acá a ustedes les ha quedado la forma del pirano, pero no tiene los dobles enlaces. Vean que el pirano es aromático, ¿sí? Tiene dobles enlaces alternados. Acá no, es simplemente una formita. Por eso se le llama forma piranosa. Y entonces el nombre de la glucosa es glucopiranosa, ¿sí? Después tenemos por otra parte, acá, la forma del furano, ¿sí? Entonces ustedes tienen furano, fíjense que es un pentágono, tiene 5 vértices, pero uno es un oxígeno, o sea que tiene forma furanosa, ¿sí? Entonces el compuesto se llama fructofuranosa, pero simplemente por la forma, no porque deriva de, sino porque se parece a, ¿sí? Se parece al furano, furanosa, se parece al pirano, piranosa. ¿Mm? Y bueno, eso sería como la parte de la ciclación y la formación de los hemiacetales y hemicetales, que son las proyecciones de Hayward, ¿sí? ¿Se entendieron las dos? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos bien. Ok. Bien, veo que me han escrito. Ok. Bueno, disacarios. ¿Qué va a pasar acá en los disacarios? Esperen, quiero revisar si no me olvido de nada. Proyecciones, poder reductor. Bueno, eso ya les voy a explicar en un ratito. Vamos a esto. Bueno, los disacarios se van a formar por, obviamente, el enfrentamiento de dos monosacarios, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá un mono, otro mono. Fíjense que, a ver, lo voy a acercar un poco más porque se ve como muy chiquitín esto. Ahí. Quiero ver. No, si no, vamos al anexo. El anexo. Las cosas del Power las tienen en el anexo, ¿sí? Por cualquier cosa, fíjense que ahí tienen lo que les acabo de decir acá. Bueno, en el anexo les he puesto como las cosas más importantes, ¿sí? Fíjense, yo enfrento un monosacario, ¿sí? Este es un mono, que sería una glucosa, con otra glucosa. ¿Sí? Ahí tengo dos glucosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo de acá lo que voy a hacer es identificar su oxidrilo, ¿sí? Tengo un oxidrilo del carbono 1 y el oxidrilo del carbono 4. Entonces, lo que va a ocurrir es una reacción entre ambos. ¿Qué era lo que vimos cuando hablamos de alcoholes también? Fíjense en las propiedades químicas de los alcoholes, que lo vimos. No, creo que lo vimos en los métodos de obtención de los éteres. Vamos a ver a éteres. Acá.
¿sí? Deshidratación de alcoholes. ¿Qué pasaba? Tenemos dos alcoholes. De un alcohol, lo que ocurría es que se iba un hidrógeno, puede ser de cualquiera de los dos, ¿sí? Y del otro se iba el oxidrilo. Entonces, hidrógeno con oxidrilo formaban agua. Y este carbono queda con un enlace libre y este oxígeno también. Entonces se unían entre sí, ahí, y se formaba justamente un éter. Bueno, eso es lo que va a ocurrir acá también, ¿sí? Vuelvo otra vez acá. Entonces se va el oxidrilo de uno con el hidrógeno del otro, ¿sí? Entonces me queda justamente, o sea, se libera una molécula de agua y me queda este enlace que se llama enlace O glicosídico o glucosídico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se forma el disacario, ¿sí? Por una deshidratación. Y este enlace glucosídico es un enlace éter, ¿sí? Entonces, ustedes han visto eso en el cuadernillo. Vamos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo una glucosa, ¿sí? Cuando reacciona con otra glucosa, reacciona el oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 4, se libera agua y se forma un enlace O-glucosídico. Como tenemos dos glucosas, el disacario que se va a formar es una maltosa. ¿Qué quiere decir esto de alfa-D-glucopiranosil? Bueno, piranosil, la terminación il, acuérdense que es como, ¿vieron cuando veíamos los alquilos? ¿Sí? Como si fueran los sustituyentes, metil, etil, bueno. Lo mismo pasa acá, vieron que la terminación es piranosa, A. Bueno, se reemplaza la A por il, ¿sí? Siempre, entonces, al monosacario que se encuentra, digamos, a la izquierda, tiene la terminación il, y el de la derecha tiene el nombre común, digamos, normal, ¿sí? Entonces queda como glucopiranosil, glucopiranosa. Esto de 1,4, que no sé si se ve bien, pero tiene una flechita, ¿sí? Hay una flechita así, quiere decir que el enlace va desde el oxidrilo del carbono 1 al oxidrilo del carbono 4, ¿sí? Y esto de alfa y el D ya lo voy a explicar en un ratito. Pero bueno, eso sería lo importante. Y otra cosa a destacar es que está reaccionando el carbono 1 y el carbono 4. Ya vamos a ver qué significado tiene el carbono 1 para las aldosas. En esta otra parte lo mismo, fíjense que reaccionó el carbono 1 con el carbono 2. Ojo que acá es con el carbono 2 de la fructosa. La fructosa acá está dada vuelta, ¿sí? Porque generalmente el carbono 2 de la glucosa queda hacia la derecha, ¿sí? Como nos pasó recién. Fíjense acá. Ahí está. Ven que ahí dice carbono 2 y lo tenemos hacia la derecha. Bueno, acá se ha rotado y por eso lo tenemos hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, cuestión que se une el oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 2. Por eso está también la flechita ahí en el medio, ¿sí? Y así con cada uno de los disacáridos. Acá, por ejemplo, es el 1 con el 4. Acá también el 1 con el 4, ¿sí? Siempre entonces los disacáridos se van a formar por una deshidratación de los oxidrilos, o mejor dicho, de los alcoholes de los monosacáridos. Bueno, entonces, vamos ahora con los... Antes de los polisacáridos, quiero ir con la parte de isomería, para explicarles justamente lo que es D y L. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Yo tengo una D-aldotetrosa, quiere decir, por ejemplo, una eritrosa, que la eritrosa es una tetrosa porque tiene 4 carbonos, y es una aldosa porque tiene un grupo aldehído, ¿sí? Por eso se llama aldotetrosa. Así como la glucosa era una aldohexosa, bueno, se va combinando los nombres con cada uno. Aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa, ¿sí? Entonces, cualquier aldo, tetrosa, hexosa, pentosa, etcétera, tiene la capacidad de tener un isómero especular, que esto sí lo vimos en clases cuando hablamos de isomería óptica, ¿sí? Porque les di los mismos ejemplos para todas las comisiones. Entonces, acuérdense que ahí habíamos hablado que la isomería especular se llamaba porque eran las imágenes reflejadas en un espejo,
¿sí? Entonces, por eso se llama especular de espejo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la alotetrosa. Si yo la reflejo en el espejo, se refleja de esta manera, como está acá a la derecha, ¿sí? Entonces, ambas estructuras son imágenes especulares. Este se llama D porque tiene su penúltimo oxidrilo a la derecha y este se llama L porque tiene su penúltimo oxidrilo hacia la izquierda, ¿sí? D y L tienen ese significado, que fíjense que acá está mejor, ¿sí? Entonces, oxidrilo hacia la derecha, serie D, oxidrilo hacia la izquierda, serie L, ¿sí? Los más comunes en nuestro organismo son los de la serie D, los glúceos de la serie D. También tenemos glúceos de la serie L, pero se encuentran en menor cantidad, ¿sí? Por otra parte, una cosa es el D y la L y otra cosa son los enantiómeros, que a veces coinciden, a veces no. Por ejemplo, estos enantiómeros que tenemos acá también son D y L. Este es D porque tenemos el penúltimo oxidrilo hacia la derecha y este es L porque tenemos hacia la izquierda. Pero es coincidencia de que el D, en este caso, tenga signo positivo y el L tenga signo negativo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, cuestión que D y L es esto, ¿sí? Se basa en el penúltimo oxidrilo. Signo más y menos quiere decir que tiene actividad óptica. El signo positivo, ¿se acuerdan que hacia dónde se desviaba el plano de la luz polarizada en la actividad óptica? El plano de la luz se podía desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si tenía positivo, ¿hacia qué lado era? Hacia la derecha, creo. Hacia la derecha, muy bien, es dextrógiro. Entonces el signo negativo será hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es importante para interpretar los signos. Bueno, cuestión que entonces, cuando ustedes vayan a un libro y vean esto, fíjense lo que pasa. Si ustedes relacionan con que D y más son lo mismo, no van a entender qué está pasando acá, porque acá hay un D y un menos, ¿sí? Entonces, voy a agrandar un poco esto. Como medio pixeladito, pero bueno, creo que se alcanza a distinguir. Entonces, D quería decir que nuestro penúltimo oxidrilo está a la derecha. Obviamente, todos los glúceos que tenemos en esta imagen, y me vuelvo a alejar, todos van a ser de serie D, porque todos derivan del D-gliceraldehído, ¿sí? Si el gliceraldehído tuviera el oxidrilo para el otro lado, sería el L-gliceraldehído y toda la familia sería L, ¿sí? O sea, el que manda es el gliceraldehído. Si su oxidrilo está hacia la derecha, toda la familia va a ser D. Y si su oxidrilo está hacia la izquierda, toda la familia o serie va a ser L, ¿sí? Porque todos derivan de ahí. O sea, acá le faltan flechitas. Acá una flechita así, otra flechita acá, ¿sí? Tanto la eritrosa como la treosa derivan del gliceraldehído. Después la arabinosa y la ribosa derivan de la eritrosa. Entonces, siempre van a derivar unos de otros. Están todos relacionados, ¿sí? Así es como, si en algún momento se los necesitan aprender de memoria, así es como se los van a acordar, ¿sí? Bueno, y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, como todos derivan del D-gliceraldehído, todos van a ser serie D, ¿sí? Porque todos, si se fijan hasta las hexosas que están acá, tienen el penúltimo oxidrilo hacia la derecha. ¿Qué pasa con el signo más y menos? Bueno, dijimos entonces que el signo más tenía actividad dextrógira, ¿sí? O sea, era un antiómero con actividad óptica que desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Pero este, además de ser de serie D, ¿sí?, tiene la actividad óptica que desvía el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, D y los signos no son lo mismo, o L y el signo no es lo mismo. Tienen significados diferentes, si no, no podría ocurrir esto, ¿sí? Entonces, acá justo coincidencia de que tiene, o por ejemplo acá, coincide justo de que tiene el oxidrilo hacia la derecha y tiene actividad dextrógira también, ¿sí? Acá, por ejemplo, tiene el oxidrilo hacia la derecha y tiene actividad levógira, ¿sí? Y eso de dextrógiro con el signo positivo y levógiro con el signo negativo, recuerden que es meramente experimental, ¿sí? Hay formas de analizarlo, pero no viene al caso en el pre. Entonces no lo vamos a ver. Pero
sepan simplemente interpretar qué significa cuando lean eso, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que es serie D y L y lo que es más y menos? Sí, estrés. Ok. Bueno, vuelvo otra vez. Acá. Bueno, entonces, por otra parte tenemos los epímeros e isómeros de función, ¿sí? Epímeros dijimos que son, diasterómeros dijimos que son las imágenes que no eran especulares, ¿sí? Por ejemplo, glucosa y galactosa son diasterómeros, porque si yo pusiera entre medio de los dos un espejo, la galactosa no es un reflejo de la glucosa y la glucosa no es un reflejo de la galactosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que armamos inclusive las estructuras de los diasterómeros y todo eso. Bueno, entonces, ninguno de los dos es el reflejo del otro. Y si yo quisiera superponer a la galactosa por arriba de la glucosa, se pueden superponer los carbonos 1 de ambos, porque fíjense que este oxidrilo con este otro se puede poner uno arriba del otro, este oxidrilo con este otro también se puede superponer, este oxidrilo con este y así. Todos esos oxidrilos de esos carbonos se pueden superponer. Pero el único oxidrilo que no se puede superponer es de este carbono, ¿sí? Si yo quiero superponer este con este hidrógeno, imposible, ¿sí? ¿Se entiende cuando hablo de superponer? Es como si yo agarrara la estructura de la galactosa, la recorto y la trato de poner arriba de la glucosa, ¿sí? Este oxidrilo que está a la izquierda no coincide con el hidrógeno que está a la izquierda, ¿sí? Y este hidrógeno que está a la derecha no coincide con el oxidrilo de la derecha. Los demás grupos sí coinciden, ¿sí? Los únicos que no coinciden son esos de acá. ¿Se entiende eso de que les estoy diciendo? Más o menos se lo pueden imaginar. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, los superponemos. Cuando coinciden en los demás, no hay problema, pero nos fijamos en cuál no coincide. Como no coinciden en el carbono 4, se llaman epímeros en carbono 4, ¿sí? O sea, los epímeros son diasterómeros en los cuales las estructuras se diferencian en un solo carbono, ¿sí? Esa sería la definición. ¿Mm? Después, si quieren, cuando vean el video de la clase, lo pausan y lo copian. Pero bueno, eso sería lo que es epímeros. ¿Qué más les iba a explicar? Bueno, y epímeros son todos. Fíjense, por ejemplo, acá tengo la glucosa con la manosa, y estos también son epímeros. Si vamos revisando, decimos, bueno, a ver, el carbono 1 se puede el carbono 2 se puede superponer, y ya no. Fíjense, desde el carbono 2 ya no se puede. Este oxidrilo no se puede superponer con este hidrógeno, ¿sí? Pero el carbono 3 sí, el carbono 4 sí, el 5 sí, ¿sí? El 2 no. O sea que glucosa y manosa son epímeros en carbono 2. Si yo comparo, por ejemplo, otra cosa, si yo comparo manosa con glulosa, en realidad es gulosa. Acá hay una L de más, ¿sí? Entonces es gulosa este. Espera, lo voy a buscar, pero estoy casi segura que es gulosa. Gulosa, sí. Sí, ahí hay una... Ujú. Sí, acá hay una L de más, porque yo me acordaba cuando en su momento me los aprendí, gulosa, como que era de glotón, me acordaba, ¿sí? Pero bueno, eso. Así que arreglen, esa L no va, ¿sí? Es gulosa. Bueno, si yo comparo la manosa con la gulosa, lo que va a ocurrir es que no coinciden más de un carbono. O sea, este hidrógeno no se puede superponer con este oxidrilo. Este tampoco, este tampoco. O sea, es como que solamente el carbono 5 se puede superponer, y el 1 y el 6, ¿sí? Pero los demás no se pueden superponer. Y se diferencian en más de un carbono. O sea que manosa y gulosa no son epímeros, son simplemente diasterómeros, ¿sí? Pero vuelvo a repetir. Epímeros son aquellos que se diferencian en un solo carbono, nada más. Si se diferencian en más de uno, dejan de ser epímeros, ¿sí? Y acá tienen glucosa con manosa es epímero, glucosa con galactosa es epímero, ¿sí? Porque se diferencian solamente en un carbono. Eso. ¿Mm?
Bueno, ¿qué más les iba a decir? Y me faltan los carbonos anoméricos, que no están acá. Bueno, retrocedo un poco. Volviendo a la parte de la ciclación, vieron que, espera, voy a ir acá, así se ve más cerquita. Cuando nosotros ciclamos la glucosa, vieron que acá me quedó el carbono 1 y acá nos quedó en la fructosa el carbono 2, que son los carbonos que están unidos al oxígeno, ¿no es cierto?, del ciclo, ¿sí? Y el carbono 1 de la glucosa es el que anteriormente tenía el grupo aldehído, y el carbono 2 de la fructosa es el que anteriormente tenía el grupo cetona, ¿sí? O sea que esos carbonos que anteriormente tenían los grupos funcionales son importantes. Esos carbonos, tanto el 1 para las aldosas como el 2 para las cetosas, porque siempre el grupo cetona, abro paréntesis, en las cetosas, siempre va a estar en la posición 2. Sabemos que las cetonas puede estar en cualquier posición mientras que esté en el medio de la cadena, pero en las cetosas específicamente siempre está en carbono 2, ¿sí? Entonces, fíjense que, si no me equivoco, acá también tienen la familia de las cetonas, de las cetosas, acá, ¿sí? Como todas derivan de la dihidroxiacetona o dihidroxipropanona, ¿sí?, que tiene su grupo ceto acá, y a medida que vamos bajando, se van agregando carbonos por debajo del grupo cetona, siempre el grupo cetona va a quedar en posición 2, ¿sí? Siempre, no va a tener otra posición distinta. Entonces podemos concluir que siempre el carbono 1 de las aldosas y siempre el carbono 2 de las cetosas son carbonos anoméricos. ¿Qué quiere decir eso? Vieron que este oxidrilo, y esto lo pueden también haber visto en biología, este oxidrilo puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba, ¿sí? Tanto en la glucosa como en la fructosa. Acá este oxidrilo está hacia arriba, por ejemplo. Eso establece anómeros. ¿Qué tenemos? Anómeros alfa y anómeros beta, ¿sí? Se les llama anómeros porque sería como isómeros, pero isómeros, digamos, conformacionales, porque simplemente lo que hacen es cambiar de posición, rotar, ¿sí? O rotan hacia arriba o rotan hacia abajo. Cuando está hacia abajo se le llama anómero alfa y cuando está hacia arriba se llama anómero beta. Entonces este sería una alfa glucopiranosa, porque tiene el oxidrilo hacia abajo. Y podría ser beta si el oxidrilo estuviera hacia arriba. Y en el otro caso tenemos el beta, ¿sí? Beta fructofuranosa porque su oxidrilo está hacia arriba. Pero si se gira y se rota y su oxidrilo está hacia abajo, sería alfa, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Anómeros son aquellos carbonos que anteriormente tenían el grupo funcional, ya sea aldehído, ya sea cetona. Y en el caso de que el oxidrilo esté hacia abajo, son anómeros alfa, y en el caso de que el oxidrilo esté hacia arriba, son anómeros beta, ¿sí? ¿Cómo puede cambiar de alfa, acá, cómo puede cambiar de alfa a beta? Porque se abre la molécula. A ver si está en el cuadernillo. Yo no le puse todas las imágenes en el Power del cuadernillo porque se iba a hacer acá. Iba a ser un Power como el que teníamos en orgánica, más o menos, de 200 diapositivas. Entonces, fíjense que en la glucosa, este es alfa, ¿sí? Y fíjense que el oxidrilo, no sé si se entiende así, a ver, acá se va a entender mejor. Entonces, en la estructura alfa dijimos el oxidrilo hacia abajo. ¿Qué pasa? Esta estructura cíclica es reversible, entonces se puede abrir la molécula y puede volver a ser lineal, puede volver otra vez a su proyección de Fischer, ¿sí? Entonces vuelve a formarse el grupo aldehído y después puede volver a ciclarse, pero cuando se vuelve a ciclar puede pasar a beta con el oxidrilo hacia arriba, ¿sí? Y esto sucesivamente, o sea, de beta se abre lineal alfa, alfa se abre lineal otra vez beta y así, ¿sí? Va y viene de manera reversible. Eso es a lo que se llama mutarrotación. Entonces lo voy a aclarar acá arriba. Claro, ¿sí? Ahí está. La mutarrotación es eso justamente, porque pueden de manera reversible cambiar una configuración a la otra, ¿sí? Perdón, una conformación a la otra, alfa o beta. Pero no en cualquier carbono, sino en los carbonos anoméricos, ¿sí? Solamente en esos carbonos.
¿Se entiende entonces que es un carbono anomérico y que es la disposición alfa y el anómero beta? Alfa, beta lo han visto, ¿no es cierto? Esto en biología. Sí, es cuando queda la oxidera para arriba o para abajo. Exacto. Bien, entonces, volvemos otra vez al anexo acá. ¿Por qué es importante saber cuál es el carbono anomérico? Porque eso me dice si puede tener la capacidad de ser un agente reductor o no. Para aclarar, todos los monosacáridos que tienen grupos aldosas, o sea, que tienen grupos aldehído, van a tener obviamente ese poder reductor. Que dijimos que el poder reductor, bueno, no sé si ya lo dije o se lo dije a la otra comisión, pero el poder reductor quiere decir que los monosacáridos tienen la capacidad de actuar como agentes reductores, ¿sí? Un agente reductor, ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan? En la R2. ¿Qué hace un agente reductor? Ganaba. O algo así. Lo contrario. Acuérdense que los agentes se encargaban de, ¿sí? Entonces, si es agente reductor, se encarga de que el otro compuesto gane electrones y se reduzca, ¿sí? Y ese agente reductor, ¿qué le pasaba? Si se encarga que el otro se reduzca, ¿a él qué le va a ocurrir? Se va a oxidar. Se va a oxidar, exacto, ¿sí? Entonces es como o sea, el agente encargado de, ¿sí? Entonces el agente reductor es el agente encargado de que el otro se reduzca y él se oxida. Y eso le pasa a los aldehídos, ¿sí? Los aldehídos van a ver en lo que hemos visto de orgánica, vieron que los aldehídos tienen la capacidad de reducir, por ejemplo, el reactivo de Fehling o el reactivo de Tollens, ¿sí? Entonces, en el caso de Fehling pasaba de cobre más 2 a cobre más 1, ahí se redujo porque ganó un electrón, ¿sí? O en el reactivo de Tonens, que la plata más 1 pasaba a plata 0, ¿sí? Entonces, siempre los aldehídos tienen la capacidad de que el otro reactivo se reduzca. ¿Y qué le pasaba a esos aldehídos? Se oxidaban y se oxidaban a ácidos carboxílicos, ¿sí? Eso lo vimos en las propiedades químicas de los aldehídos. Y en el caso de las cetonas, nosotros vimos que las cetonas ya no se podían seguir oxidando. O sea que las cetonas no pueden actuar como agentes reductores, ¿sí? Solamente los aldehídos. Bueno, entonces, teniendo eso en mente, nosotros sabemos entonces que todas las aldosas que acabamos de ver en la imagen anterior, o sea acá, en este cuadrito, más arriba, acá. Todas estas aldosas que están viendo acá, todas tienen poder reductor porque todas tienen grupo aldehído. Y en el caso de las cetonas, no tendrían que tener poder reductor. Pero sí hay una que tiene poder reductor, que bueno, es la más conocida, así que vamos a ver esta nada más, que es la fructosa. ¿Por qué la fructosa, al ser una cetosa, tiene poder reductor si las cetonas no se pueden no se pueden oxidar? ¿Sí? Bueno, resulta, creo que lo tienen más abajo, ahí está lo de la cíclico, clasificación, a ver, glucosa, otra cosa, la lactosa, acá, glucosa, y creo que en el pago no les he puesto la imagen, pero la voy a googlear, para que vean la imagen directamente, así no me tarda. Glucosa, sí, nosotros tenemos hasta las 11, estamos glucosa, ¿qué dije? Isómero, no, poder. Sí, esta es la imagen que quiero. Resulta que la glucosa y la fructosa son isómeros, ¿sí? Es otra cosa. Son isómeros de función, ¿no es cierto? Entonces dijimos que la glucosa tiene grupo aldehído y la fructosa tiene grupo cetona.
Hay una imagen que no la estaría encontrando, no sé qué la tenía. A ver, espera. Si la veo más abajo. Cosa. Otra cosa. Isacarios. No, no la tengo. ¿Qué pasa? La fructosa se puede isomerizar a glucosa, entonces tiene poder reductor. ¿Sí? Es la única cetosa que tiene porque puede isomerizar, o sea, abrirse e isomerizar a glucosa. A ver acá, no, estos son los anómeros. Voy a buscar glucosa, isómero, glucosa. Y se puede isomerizar de manera reversible. No, no la voy a encontrar igual. Siempre cuando uno quiere encontrar algo, no está. Bueno, no importa. Simplemente para que sepan eso, ¿sí? Que, o sea, la fructosa se puede abrir, isomerizar. Vieron que los aldehídos y cetonas son isómeros de función. Bueno, cuando la fructosa se isomeriza a glucosa, tiene la capacidad de tener poder reductor. O sea, en realidad no es que el poder reductor sea propiamente de la fructosa porque tiene grupo cetona, pero como la fructosa puede cambiar su grupo funcional de cetona a aldehído y pasar a glucosa, sí lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo hago prueba de Ferrin para glucosa y para fructosa, me va a dar positivo para ambos, porque la fructosa en solución puede cambiar ese grupo funcional, ¿sí? Así que, bueno, eso era lo que quería que entendiera. Pero bueno, con que hayan entendido lo que es el poder reductor, suficiente, ¿sí? Vamos acá. Entonces, siguiendo con esto del poder reductor, ¿qué va a pasar? Hay algunos disacarios que no tienen ese poder reductor y otros que sí. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de si está totalmente ocupado los carbonos anoméricos, ¿sí? Vieron que yo les dije que los carbonos anoméricos entonces tenían la capacidad de abrirse, vuelvo otra vez acá, que era de manera reversible, ¿no es cierto? Y podía cambiar de alfa a beta de uno a otro lado, ¿sí? Acá este es el carbono numérico, se abre y tenemos alfa o se abre y tenemos beta. Acá, ¿sí? Entonces alfa, beta. Bueno, cuestión que eso pasa en los carbonos anoméricos. Y el carbono anomérico es el que justamente al abrirse pasa a su forma lineal y tiene el grupo aldehído y ese es el que tiene el poder reductor. ¿Qué pasaría si este carbono anomérico no pudiera abrirse y volver a su forma lineal? Y entonces no podría volver a tener el grupo aldehído y por ende no podría tener su poder reductor. Entonces, cuando nosotros tenemos un disacario, vuelvo otra vez al anterior. Esperen que... se me trabó la com. Bueno, cuando tienen un disacario, acá estamos. En el carbono 1, este es el carbono anomérico, está unido con el carbono 4. ¿Qué les parece? Ese carbono 1 que ya reaccionó químicamente, ya formó el enlace con el carbono 4, ¿podrá abrirse y volver a formar su grupo aldehído o no? ¿Qué les parece? Este carbono 1. ¿Se podrá abrir otra vez y formar el grupo aldehído si ya está formando un enlace con el otro carbono? ¿Sí? No. No. ¿Por qué? Porque ya está unido, ¿sí? No se puede romper este enlace. Este enlace solamente se puede romper con calor, en medio ácido, ¿sí? Con otra reacción química. Pero si no hay nada que rompa ese enlace, este carbono 1 no se va a poder liberar, va a estar unido fijo a ese otro carbono, ¿sí? O sea que este carbono 1 ya no se puede abrir, pierde su poder reductor. Pero este carbono 1 está libre, no tiene, tiene su poder reductor todavía, ¿sí? Entonces, este disacario es un disacario que tiene poder reductor no por este carbono que está formando el enlace, sino por el otro que está libre,
¿se entiende? Entonces, volvemos a ver el nombre. Fíjense que se llama alfa. ¿Por qué? Porque este oxidrilo de este carbono estaba hacia abajo. Siempre esto se basa en eso, justamente, en la posición del oxidrilo. Si estamos hablando de anómeros. Entonces, posición alfa, después D, porque viene de la serie D, que tenía su penúltimo oxidrilo hacia la derecha, glucopiranosil, ¿sí? Porque dijimos que era la subunidad que estaba a la izquierda, y pirano, de la forma justamente piranosa, 1,4 porque está unido el carbono 1 con el 4, y después alfa D, este también es alfa, su oxidrilo está hacia abajo, serie D, glucopiranosa. Fíjense que entonces ya sabemos todo lo que significa cada parte de ese nombre, ¿sí? Y además que tiene poder reductor porque tiene su carbono 1 de la segunda subunidad libre. En el caso de la sacarosa que tenemos acá, el carbono anomérico, que es el carbono 2, y el carbono anomérico, o sea, el carbono anomérico de la fructosa, que es el carbono 2, y el carbono anomérico de la glucosa, que es el carbono 1, están unidos entre sí, 1, 2. Como ambos carbonos anoméricos están unidos entre sí, no hay ningún carbono anomérico libre, ¿sí? Entonces, no hay ninguno que tenga justamente el poder reductor. No hay ninguno que vuelva otra vez a ser un aldehído y tener la capacidad de reducir, ¿sí? Entonces, como ambos carbonos anoméricos están ocupados entre sí, entonces este disacario no es reductor, ¿sí? En cambio, si bajamos, un poquito más abajo, por ejemplo, la celobiosa, ¿sí? Fíjense, este carbono anomérico está en posición beta, porque su oxidrilo estaba hacia arriba. El oxidrilo del carbono 4 siempre va a estar hacia abajo porque no es anomérico. Solamente los que van hacia arriba, hacia abajo son los anoméricos, ¿sí? Por eso el 4 tiene su oxidrilo hacia abajo. Entonces su oxidrilo hacia abajo con el oxidrilo hacia arriba se unieron y por eso quedó así cruzado el enlace, ¿sí? Entonces este carbono 1 está ocupado, pero este no. Este está libre. Entonces, como el carbono anomérico de la segunda glucosa está libre, tiene poder reductor, ¿sí? Y en la lactosa pasa lo mismo. Esta es la galactosa, que fíjense que su carbono 4 tiene el oxidrilo hacia arriba, ¿sí? Porque es galactosa. Si acá el oxidrilo del carbono 4 fuera hacia arriba, sería galactosa, pero como está hacia abajo es glucosa, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque glucosa y galactosa son epímeros en carbono 4, ¿sí? Entonces dijimos que se diferenciaban en esa, ¿sí? En esa orientación de los oxidrilos del carbono 4. Pero no es porque sean anoméricos, es porque son monosacáridos diferentes, ¿sí? Un monosacario de la galactosa tenía su oxidrilo hacia la izquierda y el otro tenía su oxidrilo hacia la derecha y por eso quedó hacia abajo, ¿sí? Su oxidrilo estaba hacia la derecha y por eso hacia la izquierda y por eso quedó hacia arriba. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, carbono 4 no tiene anómeros, ¿sí? Sino que tienen distinta orientación porque son distintos monosacáridos. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que acá la galactosa tiene su oxidrilo hacia arriba también, o sea que también es beta. Y la glucosa, obviamente carbono 4 siempre tiene su oxidrilo hacia abajo. Lo único que cambia de orientación es el 1. Y como este 1 está libre, también tiene poder reductor. O sea, todos tienen poder reductor básicamente excepto la sacarosa, porque es el único que tiene ambos carbonos anoméricos unidos entre sí. ¿Sí? Bueno, me quedan 10 minutos para terminar las otras biomoléculas. Son ya más cortitas. Vamos a otra vez acá. Entonces, esto ya lo vimos. Ahora sí, en polisacáridos es la unión de muchas subunidades. Pueden ser todas subunidades iguales, como lo que ocurre en el almidón. Fíjense que el almidón está formado a su vez por dos polisacáridos, ¿sí? Que es la amilosa y la amilopeptina. ¿Esto ya lo han visto? Lo del almidón, amilosa, amilopeptina, glucógeno. ¿Eso lo vieron en bio? Más o menos las estructuras. Me parece que. ¿No? Bueno, la amilosa y ok, por las dudas lo explico. Entonces, la amilosa y la amilopeptina y el glucógeno, los tres son polisacáridos. Amilosa y amilopeptina son polisacáridos que se encuentran formando parte del almidón, por ende es de origen vegetal,
y el glucógeno se encuentra en el organismo, o sea, en nosotros, ¿sí? O sea, en la parte animal, digamos. Entonces, de origen animal. Entonces, ambos son formas de almacenar glucosa, ¿sí? Uno, o sea, las plantas almacenan en forma de almidón y los animales en forma de glucógeno. ¿Qué va a pasar? Son todas subunidades de glucosa, ¿sí? Todos tienen subunidades de glucosa. La diferencia es que la amilosa tiene subunidades de glucosa de manera lineal, no tiene ramificaciones, ¿sí? Después tiene esta como disposición en hélice, pero lo importante es que la amilosa es esta, es la A, es toda lineal. Pero la amilopeptina y el glucógeno tienen la estructura así como en la B, que tienen todas uniones alfa 1,4, pero justo en una glucosa tienen una unión también alfa 1,6, porque se une el carbono 1 de una glucosa con el carbono 6 de otra glucosa, ¿sí? Y esa es una ramificación, por eso tienen ramitas, ¿vieron? Parecen como árboles. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la amilosa y la amilopeptina y el glucógeno? Que la amilopeptina tiene menos ramificaciones que el glucógeno. Todo lo que sea de origen animal, o sea, piensen que los animales desarrollan mucha mayor actividad, digamos, que las plantas, ¿sí? No sé, caminamos, corremos, o sea, nos trasladamos permanentemente y entre otras tareas que hacemos, ¿no? Pero sobre todo con respecto al movimiento. Entonces gastamos mucha mayor energía y por ende necesitamos de mucha más glucosa. Entonces por eso la amilopeptina, digamos, es una reserva de glucosa, pero el glucógeno es en mucho mayor cantidad, ¿sí? Por eso tiene mucho mayor cantidad de ramificaciones. Pero bueno, ambos son formas de almacenar glucosa. Son de distinto origen, es lo único, y bueno, eso, ¿sí? Pero son todos polisacáridos, homopolisacáridos, porque las únicas subunidades que tienen estas tres estructuras son glucosas. En el caso de los heteropolisacáridos, que son los glucosaminoglicanos o glucanos, tienen distintas subunidades, ¿sí? Acá, por ejemplo, el ácido hialurónico está formado por el ácido L-glucurónico y por un N-acetilglucosamina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces son distintos monosacáridos, ¿sí? No importa si por ahí no saben qué significa cada cosa, pero bueno, sepan simplemente que son distintos monosacáridos. Entonces por eso se llama heteropolisacárido. Y lo otro que les iba a decir de los derivados monosacáridos, los derivados dependen, mejor dicho, de cada grupo funcional que se modifique en el glúcido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, tenemos grupo aldehído. Si ese grupo aldehído se reduce, va a pasar a un alcohol primario. Entonces, la glucosa va a pasar a ser sorbitol, ¿sí? Por ejemplo. Y fíjense que ahí tienen el hidrógeno porque representa la reducción con catalizadores. Pero bueno, se pueden reducir alcoholes. En el caso de ser la fructosa, por ejemplo, se puede reducir a un alcohol secundario. También pueden formar aminoazúcares. Si en lugar de un oxidrilo yo lo reemplazo por un grupo amino, entonces en este caso, por ejemplo, se formó la beta, porque el oxidrilo está hacia arriba, de la serie D, glucosamina, ¿sí? Fíjense que ya no se pone la palabra piranosa, ¿sí? Porque no es necesario colocarlo siempre. Es más, van a ver que por lo general ven que le llaman glucosa, no glucopiranosa. Eso es dependiendo del libro y para qué se utiliza el nombre, sobre todo. Sigue teniendo una forma piranosa, pero ya no se le llama así. Entonces acá es una glucosamina, ¿sí? Un aminoazúcar porque en lugar del oxidrilo del carbono 2 tenemos el grupo amino. Los desoxiazúcares, que también es importante, por ejemplo, la ribosa es una aldopentosa, ¿sí? Un grupo aldehído, 5 carbonos, y en el carbono 2 este oxidrilo se puede reemplazar por un hidrógeno. Entonces pasa a ser una desoxirribosa. En realidad su nombre correcto es 2'-desoxirribosa, ¿sí? Ya lo vamos a ver en ácidos nucleicos al final. Esterefosfóricos, bueno, acá les puse el ejemplo de la hexoquinasa, ¿sí? Vieron en la glucólisis, cuando la glucosa reacciona con una hexoquinasa, pasa a glucosa 6-fosfato. O sea, cuando reacciona con el ATP, mejor dicho, mediante la hexoquinasa, entonces se libera ADP y se forma glucosa 6-fosfato, porque reacciona el grupo fosfato del ATP con el oxidrilo del carbono 6 de la glucosa, ¿sí? Acá se forma un éster fosfórico,
Porque recuerden que un éster se forma por la reacción entre un ácido y un alcohol. Entonces, la reacción entre el ácido fosfórico y el alcohol del oxidrilo de este carbono, justamente se forma ese éster, ¿sí? Entonces, este es un éster fosfórico. Después, el grupo aldehído se puede oxidar, así como se podía reducir alcohol primario, se puede oxidar. Se puede oxidar solamente el aldehído, que está en el carbono 1, en el caso de, obviamente, la glucosa, y pasar a ser un ácido glucónico, que estos compuestos, ya van a ver en el cuadernillo, se les llama ácidos aldónicos, ¿sí? En general, porque no solamente le va a ocurrir a la glucosa, le puede ocurrir a cualquier glúcido, ¿sí? Y si ocurre la oxidación solamente en el carbono 6, se llama ácido glucurónico, ¿sí? Que son los ácidos urónicos, y que este ácido glucurónico es el mismo que estaba acá en los gas, que es el ácido glucurónico, ¿sí? L-glucurónico. O sea que fíjense que nosotros tenemos en nuestro organismo esos compuestos también. ¿Sí? Y si se oxidan el 1 y en el 6, en los dos, que obviamente cuando se oxida el 6, fíjense que en el 6 tenemos un oxidrilo. Acá pegó el salto directo de oxidrilo a ácido, no pasó de oxidrilo al aldehído y después a ácido, ¿sí? Y acá lo mismo, cuando se oxidan el 1 y en el 6 en el mismo compuesto, al mismo tiempo, se llama ácido glucárico, que ya van a ver en el cuadernillo, les llaman ácidos aldáricos, ¿sí? Bueno, son todos los derivados de los monosacáridos. ¿Sí? Y rápidamente les comento que pueden ver de los demás. O sea, como ya les dije, los glúcidos son como los más complicados de todos. En lípidos, los ácidos grasos, que ya hablamos de los ácidos grasos cuando vimos ácidos carboxílicos, ¿sí? Recuerden que ustedes en el anexo de los nombres tienen los ácidos grasos esenciales, que son el linolénico, el linoleico, el araquidónico, y el oleico que no es esencial, pero bueno, que también está en el cuadernillo, ¿sí? Solo tienen en el anexo nomenclatura. Saponificación también lo vimos, porque vimos las propiedades químicas de los ésteres. Entonces, cuando un éster reacciona con el hidróxido de sodio, que se forma el jabón, que son sales orgánicas, y la glicerina o glicerol, ya lo vimos. Lípidos simples, que en realidad lípidos simples cuando se forman los triglicéridos, ¿sí? O sea, simplemente es un glicerol, ácido palmítico, por ejemplo, se une, forma el enlace éster, se libera agua, y ahí me formo el monoacilglicerol. Palmitoleico, que es un insaturado, por ejemplo, diacilglicerol, y después un estiárico, por ejemplo, otro, y ahí se formó el triglicérido, ¿sí? O sea, siempre que se une un alcohol, que va a ser el glicerol en este caso, con 3 ácidos, o sea, con 1, 2 o 3 ácidos grasos, se van a formar ésteres, y en este caso es un lípido simple porque ocurre esa reacción nada más, alcohol y ácido, ¿sí? Para formar un éster. Acá les puse otro, pero bueno, este es otro ejemplo. Y en este caso los lípidos complejos es cuando además de tener el glicerol y los ácidos grasos, tenemos un grupo fosfato para formar, por ejemplo, un fosfolípido, ¿sí? Entonces fíjense que ahí se formó un diglicerio o diacilglicerol. Se une el grupo fosfato y hasta ahí se formó un ácido fosfatídico o fosfolípido. Y si, por ejemplo, le unimos otro compuesto como una etanolamina, se forma una fosfatidiletoanolamina, que es un lípido más complejo. Pero bueno, nada más como para que los conozcan, así no es necesario que se los aprendan. Fíjense todos los enlaces que hay, ¿sí? Sobre todo los grupos orgánicos. Estos terpenos, esteroles, bueno, los ecoisanoides, acá les puse una imagen de las prostaglandinas, ¿sí? Que vienen del ácido araquidónico, que es un ácido esencial. Bueno, por ejemplo, las vitaminas, los carotenos, todos esos vienen de los terpenos. Que el terpeno, fíjense que deriva de un isopreno, que el isopreno es un 2-metil-1,3-butadieno, ¿sí? Entonces, como para que vean que la orgánica, la nomenclatura está presente acá. Esterol, obviamente a partir del esterol deriva el colesterol y todos los esteroles. Lipoproteínas, bueno, acá no me voy a detener porque es más teórico. Proteínas, sobre todo los aminoácidos, saber que tienen un carbono alfa, el cual tiene un R, que es su cadena lateral, su radical, y dependiendo de cómo sea el R, va a ser la clasificación del aminoácido. Los aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo carboxílico, y por eso se llaman de esa manera. Y además también tienen actividad óptica, ¿sí? Y tienen, o sea, pueden formar enantiómeros. Fíjense que este es un L
aminoácido y este es un D-aminoácido, ¿sí? L porque su grupo amino se encuentra hacia la izquierda y D hacia la derecha. En nuestro organismo se encuentran en su mayoría L-aminoácidos, contrario a los glúcidos, que en su mayoría se encontraban los D-glúcidos, ¿sí? Fíjense que dependiendo de cómo sea el R, ustedes eso lo tienen acá en ácidos nucleicos, proteínas. Acá en proteínas tienen una lista, ¿sí?, de la clasificación de los distintos aminoácidos. Si es un hidrógeno solamente es glicina, un metilalanina y así, y son todas cadenas que están marcadas en rosado, alifáticas, ¿sí?, neutras y no polares. O pueden ser polares y no ionizables, por ejemplo, porque ahí tienen los oxidrilos, pueden ser aromáticos, etc. O sea, dependiendo de cómo sea ese R, va a ser la clasificación del aminoácido, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, ya termino. Acá tenemos, esta es la capacidad de ionizar de los grupos del aminoácido, tanto el grupo amino, porque recuerden que el grupo amino tiene la capacidad de ganar un protón, ¿sí? Entonces, así como se puede protonar, también se puede desprotonar. O el grupo carboxílico, así como se puede ionizar al perder su hidrógeno, también puede tenerlo. O sea, eso depende mucho del pH, ¿sí? Fíjense acá, pH ácido, entonces va a estar protonado el grupo amino y el grupo carboxílico, los dos, ¿sí? Porque ambos tienen un protón en su molécula, tanto el grupo carboxílico como el grupo amino, que acá tendría 4 enlaces, ¿sí? Sería más bien grupo amonio. ¿Y qué va a pasar? Si está en un medio neutro, está como su iterión, que su iterión es cuando ambos están ionizados, ¿sí? Tanto el grupo carboxílico, que sería carboxilato ahora, como el grupo amino ionizado. Y acá en pH básico, bueno, acá el grupo amino directamente pierde su protón y este ya lo había perdido anteriormente. Entonces solamente está ionizado el grupo carboxilato y acá solamente el grupo amino. Y acá están ionizados los dos, ¿sí? Este es el enlace peptídico, que ya lo vimos en clase, que recuerden que se forma un enlace amida porque se une el grupo carboxílico de uno con el grupo amino del otro. Por ejemplo, una alanina con una serina se van a unir a través de la reacción entre esos, pierde agua, enlace peptídico. Esto lo habíamos visto antes. Bueno, esto no me voy a atender, eso es mucho biología. Acá recuerden esto que hablamos de las fuentes de hidrógeno, ¿sí? Además también tienen un montón, fíjense, tienen puentes disulfuro que se forman entre los azufres. Atracción electrostática, o sea, simplemente fuerzas de Van der Waals. Fuentes de hidrógeno, interacción hidrofóbica, ¿sí? Tienen distintas interacciones que van a hacer que se formen las distintas estructuras. Y en ácidos nucleicos tenemos las pirimidinas y purinas, que obviamente van a formar los nucleósidos y nucleótidos. Eso lo puse mucho más lindo en el anexo de ustedes. Yo sé que esto igual lo ven en bio, a los ácidos nucleicos sí los ven bien, pero bueno, por las dudas lo puse acá, ¿sí? Les puse la estructura general, cómo está formado un nucleósido. Fíjense que el nucleósido se forma por la pentosa y una base nitrogenada, puede ser cualquiera, ¿sí? En el caso de que la pentosa sea una ribosa, recuerden que la ribosa tiene su oxidrilo en el carbono 2', la desoxirribosa no lo tiene, por eso es dexo, que los hablamos recién. Acá tendría que ser 2' desoxirribosa, me olvidé de escribir el prima. Pero bueno, ahí lo tienen en la numeración. ¿Por qué se numera como prima? Porque se fijan acá, las pirimidinas y las purinas, las bases nitrogenadas, también tienen una numeración. Entonces, para distinguir la numeración que tenemos en las bases nitrogenadas de la numeración que tenemos en los azúcares, a los azúcares se les pone ese apóstrofe que es el prima, ¿sí? Porque las pirimidinas tienen esa otra numeración. Cuestión que si tenemos ribosa, por ejemplo, y no sé, una citosina o una guanina, bueno, eso sería un nucleósido nada más, ¿sí? El azúcar con la base nitrogenada, ya sea ribosa o desoxirribosa. Pero si nosotros a eso le agregamos un grupo fosfato, pasa a ser el nucleótido, ¿sí? Fíjense acá, se los explico mejor a la formación del enlace N-glucosídico, o sea, cuando se une la desoxirribosa, por ejemplo, con una timina, ¿qué es lo que pasa? Se pierde agua. Vieron que generalmente se pierde agua en la mayoría de las reacciones que hemos visto. Entonces ahí se forma el enlace N-glucosídico, que es
justamente la formación del nucleócido, ¿sí? Y si, por ejemplo, quiero unir un grupo fosfato, bueno, nucleócido más el grupo fosfato, el oxidrilo del fosfato con el hidrógeno del carbono 5, ¿sí? Se va a agua nuevamente y acá se forma el nucleótido. Y por eso se llama 5', ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama, o por qué el ADN tiene una orientación 5', 3'? Porque, o sea, ese prima, ¿qué significa? Porque justamente es la numeración que le corresponde al azúcar, ¿sí? Bueno, y acá tienen, obviamente, los nucleótidos pueden tener un grupo fosfato, pueden tener 2, pueden tener 3. El ATP es un nucleótido también, ¿sí? Es adenosina trifosfato, ¿sí? Entonces, por eso es ATP. Y también es un nucleótido, ¿sí? También es o sea, tiene su base nitrogenada, tiene la ribosa, tiene los grupos fosfatos, ¿sí? Y acá están los enlaces fosfodiéster. Que fíjense que nosotros recién hablamos que cuando se enfrenta a un enlace fosfato con un oxidrilo era un éster fosfórico, ¿sí? Bueno, y acá justamente es lo que ocurre. El grupo fosfato se unió al carbono 5, entonces acá es un enlace éster fosfórico. Pero si el grupo fosfato se une también, además de unirse al carbono 5, se une al carbono 3, ¿sí? Al oxidrilo del carbono 3, se va a formar un enlace fosfodiéster, ¿sí? Porque tiene dos grupos éster, uno acá y el otro acá arriba, ¿sí? Y bueno, de acá están los enlaces fosfodiéster para formar justamente una cadena del ácido nucleico, ¿sí? Bueno, chiquis, eso sería todo. Ya lo último lo expliqué muy por arriba, pero nada, espero que al entender, al leer los cuadernillos, al tener esta explicación, o bueno, los videitos que les voy a pasar, se entienda mejor el tema, ¿sí? Recuerden que lo más importante es saber reconocer qué grupos funcionales tenemos. Estos de pirinas y purinas lo tienen también en el anexo de los heterociclos. Pero bueno, fíjense que también tiene grupos cetos, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene los oxidrilos. Bueno, reconocer esas cosas más que nada, ¿sí? Este es un enlace fosfodiéster, cómo se forma el enlace fosfodiéster acá y después el fosfodiéster más abajo. Bueno, las cosas como más básicas, ¿sí? Acá les explico también un poco la ionización del aminoácido. Eso, el enlace peptídico, ¿sí? Cómo se forma. Esas cosas en realidad. Acá les he puesto así como los esquemas de proteínas, de lípidos, pero bueno, es como por si los quieren leer, ¿sí? Bueno, y eso sería todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo antes de conectarse? De desconectarse. ¿Alguna duda que haya quedado pendiente? ¿No? Ok. Bueno, listo, entonces los despido y nos veremos la semana que viene con la unidad 6, ¿sí? Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chao, Esther, chao. Gracias.